Cuando Tomás Mendoza vio a los 4 hombres persiguiendo a las 2 jóvenes apache entre los matorrales, supo que su decisión en los próximos segundos definiría quién era realmente. Eran cazadores de recompensas, de esos que cobraban por cada indígena capturado para venderlos como esclavos. Las muchachas corrían desesperadas, sus ropas rasgadas, el terror marcado en cada movimiento. Detrás de ellas, los hombres disparaban al aire y reían con una crueldad que helaba la sangre. Tomás no lo pensó 2 veces. Levantó su rifle y disparó al aire. Los cazadores detuvieron sus caballos, mirándolo con desprecio. Reconocieron al ranchero arruinado, al hombre sin poder ni influencia en esas tierras del norte de México, donde la sequía había matado su ganado y los acreedores tocaban su puerta cada semana. Uno de ellos escupió al suelo y gritó que se metiera en sus propios asuntos. Tomás cargó otra bala y apuntó directamente al líder. Su voz salió firme, sin temblor. Estas tierras eran suyas y las muchachas estaban bajo su protección ahora. Eran 4 contra 1, pero algo en los ojos de Tomás los hizo dudar. Finalmente, con insultos y amenazas de regresar, se alejaron. Tomás bajó el arma y se volvió hacia las jóvenes. Ellas lo observaban con desconfianza, listas para huir al menor movimiento hostil. Él levantó las manos mostrando que no tenía intenciones de hacerles daño. Las hermanas se llamaban Calla y Nalin. Hablaban poco español, pero Tomás entendió lo suficiente. Su grupo había sido atacado días atrás, dispersado por soldados y cazadores. Estaban tratando de llegar a territorio seguro, donde su padre y otros guerreros habían establecido un campamento temporal. Pero estaban perdidas, hambrientas y completamente agotadas. Tomás las llevó al rancho. Les ofreció agua fresca del pozo, tortillas que había hecho esa mañana y un lugar donde descansar sin miedo. Las hermanas comieron en silencio, sus ojos vigilantes hacia las ventanas. Esa noche, Tomás entendió que los cazadores regresarían, probablemente con más hombres. Las jóvenes no estarían a salvo allí por mucho tiempo. Al amanecer, Tomás tomó la decisión más difícil de su vida. Fue hasta el establo y preparó a Luna, una yegua gris de ojos nobles que había sido de su difunta esposa. Era lo único de valor que le quedaba en este mundo. Con las pocas provisiones que tenía, agua, algo de comida seca y una manta, preparó al animal para un viaje largo. Les explicó a las hermanas con gestos y las pocas palabras apache que conocía que debían irse de inmediato, que el caballo las llevaría a territorio seguro. Calla negó con la cabeza señalando que el caballo era todo lo que le quedaba. Tomás sonrió con tristeza. Algunas cosas valían más que la supervivencia de un hombre solitario. Les entregó las riendas de Luna y las vio partir hacia las montañas del norte, donde las tierras apaches se extendían libres y salvajes. Se quedó parado en su porche, mirando cómo desaparecían en el horizonte, sabiendo que probablemente había firmado su sentencia de ruina total, pero por primera vez en meses sintió que había hecho algo que realmente importaba. Los días siguientes fueron los más largos en la vida de Tomás. El rancho parecía más vacío sin Luna. Cada tarea le recordaba su decisión. El silencio, donde antes escuchaba el relinchar matutino del animal. El espacio vacío en el comedero. Las riendas colgadas sin propósito. Los vecinos del pueblo cercano, San Miguel de las Piedras, comenzaron a hacer preguntas. Don Sebastián, el comerciante, preguntó por el caballo. Tomás respondió con evasivas, inventando que el animal había enfermado. La mentira no convenció a nadie. La verdadera preocupación llegó cuando los cazadores de recompensas aparecieron en el pueblo. Eran 5 ahora, mejor armados y con determinación peligrosa. Preguntaron por Tomás en la cantina, haciendo amenazas apenas veladas. El cantinero, un hombre llamado Rodrigo que había conocido a la difunta esposa de Tomás, le envió un mensaje de advertencia con un niño del pueblo.
Thomas preparó su rifle y esperó. Pasó las noches en vela, observando desde la ventana los campos oscuros y el camino polvoriento que conducía a su propiedad. Cada sombra lo ponía en alerta. Durante el día intentaba mantener la rutina, reparando cercas que ya no contenían ganado, limpiando establos vacíos, cuidando un pequeño huerto que milagrosamente sobrevivía con el poco agua del pozo. Una tarde, el padre Miguel del pueblo apareció en su rancho. El sacerdote era un hombre mayor, de rostro surcado por arrugas y ojos que habían visto demasiado sufrimiento. Se sentó en el porche sin ser invitado y aceptó el café aguado que Thomas le ofreció. Durante un largo silencio, ambos observaron el horizonte. Finalmente, el padre Miguel habló. Había escuchado rumores sobre las hermanas Apache, sobre el caballo, sobre los cazadores furiosos que juraban hacer pagar al ranchero. Le preguntó si sabía en qué lío se había metido. Thomas asintió, sus ojos fijos en las montañas distantes. El sacerdote suspiró y colocó una mano sobre el hombro del ranchero, murmurando una bendición antes de partir. Esa noche, Thomas escribió una carta. No tenía a quién enviársela, no tenía familia viva, pero sintió la necesidad de dejar registro de sus razones. Escribió sobre su esposa María, quien siempre había tratado con respeto a los pueblos indígenas. Escribió sobre el vacío que sentía desde su muerte, sobre cómo el rancho se había convertido en una prisión de recuerdos dolorosos, y escribió sobre Kaya y Nalin, sobre cómo sus ojos aterrorizados le habían recordado que todavía existía el honor en este mundo cruel. Llegaron al tercer día, justo cuando el sol comenzaba su descenso. Thomas los vio desde lejos. 5 siluetas a caballo levantando polvo en el camino. No venían a negociar. Traían rifles cruzados en sus espaldas y actitud de hombres que habían tomado una decisión violenta. Thomas cerró con tranca la puerta principal y verificó sus municiones. Tenía 17 balas para su rifle y 6 para el revólver viejo. No era suficiente si las cosas se ponían realmente mal, pero tendría que bastar. Los cazadores se detuvieron a unos 50 metros de la casa. El líder, un hombre corpulento con cicatriz en la mejilla llamado Durán, desmontó y caminó unos pasos adelante. Gritó el nombre de Thomas, su voz cargada de desprecio y amenaza. Exigía compensación, el valor del caballo, más daños por la pérdida de su mercancía. Tenía un día para pagar o enfrentar las consecuencias. Thomas no respondió. Permaneció quieto detrás de la ventana, su rifle listo pero no visible. Durán esperó unos minutos, escupió al suelo con desprecio y volvió a montar. Pero antes de partir, hizo una señal a sus hombres. 2 de ellos cabalgaron hacia el pequeño establo y el granero. Thomas observó impotente mientras prendían fuego a ambas estructuras. Las llamas se elevaron rápidamente, consumiendo la madera seca en minutos. El mensaje era claro. Esto era solo el comienzo. Los cazadores se alejaron riendo, dejando atrás el humo negro y las cenizas. Thomas salió corriendo con cubetas de agua del pozo, intentando salvar algo, pero era inútil. Para cuando controló el fuego, todo había desaparecido. El establo donde Luna había vivido, el granero que guardaba sus últimas herramientas, todo reducido a escombros humeantes. Esa noche, sentado entre las ruinas, Thomas enfrentó la realidad. Estaba completamente solo, sin recursos, sin apoyo. Los cazadores regresarían probablemente esa misma noche o al amanecer siguiente, y cuando lo hicieran no mostrarían misericordia. Pero mientras observaba las estrellas aparecer sobre las montañas oscuras, Thomas no sintió arrepentimiento. Si tenía que caer, caería sabiendo que había elegido correctamente. Cargó su rifle nuevamente y esperó el amanecer, preparado para lo que viniera. Si esta historia te está tocando el corazón como a mí me toca contarla, déjame un comentario con una palabra: justicia.
Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora, porque historias como esta, que nos recuerdan lo que significa ser verdaderamente humano, necesitan ser escuchadas. No te pierdas el resto de esta historia que apenas está comenzando. La primera luz del día tiñó el horizonte de rojo sangre. Thomas no había dormido, su cuerpo entumecido por la tensión constante. Bebió agua tibia directamente de una jarra, sus ojos nunca dejando de vigilar el camino. El silencio de la madrugada era antinatural, opresivo. Ni siquiera los pájaros cantaban. Entonces lo vio. No eran 5 jinetes esta vez. El horizonte se llenó de siluetas, decenas, luego cientos de figuras a caballo emergiendo de la bruma matutina como apariciones. Thomas sintió que su corazón se detenía. No eran los cazadores, eran guerreros apache, una fuerza completa moviéndose en formación organizada hacia su rancho. Al frente cabalgaba un hombre que claramente era el líder. Su presencia irradiaba autoridad natural, el tipo de comando que no se aprende, sino que se nace con él. Llevaba vestimenta tradicional apache decorada con símbolos de rango, su rostro marcado por cicatrices de batalla y años de lucha. A su lado, montadas en luna, venían Kaya y Nalin. Thomas dejó caer el rifle, sus piernas apenas sosteniéndolo. No entendía qué estaba sucediendo. ¿Venían a vengarse? ¿Pensaban que las había lastimado? Su mente procesaba escenarios catastróficos, mientras 200 guerreros rodeaban completamente su propiedad. El líder levantó una mano y toda la formación se detuvo simultáneamente. El silencio que siguió era tan denso que Thomas podía escuchar su propia respiración. Kaya desmontó y caminó hacia la casa, sus pasos seguros. Golpeó la puerta 3 veces. Thomas abrió con manos temblorosas. Kaya lo observó durante un largo momento. Luego habló en español entrecortado. «Mi padre, jefe Nantan, quiere hablar». Thomas salió al porche. Todos los guerreros lo observaban, sus rostros duros e impasibles. El jefe Nantan desmontó y caminó hacia él con pasos medidos. Se detuvieron frente a frente, separados por apenas 1 metro. El apache era más bajo que Thomas, pero su presencia lo hacía parecer gigante. Sus ojos oscuros estudiaban al ranchero con intensidad penetrante. Nalin se acercó para traducir. Habló con voz clara. «Mis hijas me contaron lo que hiciste. Arriesgaste tu vida. Les diste tu último caballo cuando no tenías obligación. Nos devolviste lo más preciado». Thomas apenas podía procesar las palabras. Intentó responder, pero su garganta estaba seca. Finalmente logró murmurar: «Solo hice lo correcto. Cualquiera lo habría hecho». Nantan negó con la cabeza. Habló de nuevo. Sus palabras traducidas con solemnidad. «No, cualquiera no lo habría hecho. La mayoría nos habría vendido. Tú nos salvaste sin pedir nada a cambio. Eso crea una deuda». El jefe apache hizo una señal. Varios guerreros se acercaron llevando objetos. Pieles de venado curtidas, mantas tejidas con patrones intrincados, hierbas medicinales envueltas en cuero y algo que hizo que Thomas contuviera el aliento. Barras de plata, valiosas más allá de cualquier medida. «Rechazamos tu regalo», continuó Nantan. «Un caballo por 2 vidas no es intercambio justo. Aceptamos la deuda, pero la pagaremos a nuestra manera». Thomas miraba incrédulo los regalos apilados en su porche. Intentó protestar, decir que no era necesario, que había actuado por humanidad básica. Pero Nantan levantó una mano, silenciándolo con un gesto. «Hay más», dijo el jefe apache. «Mis hijas me hablaron de los hombres que las perseguían, los cazadores de recompensas. Me dijeron que quemaron tu propiedad, que amenazaron tu vida». Thomas asintió lentamente, sintiendo un nudo en su estómago. Nantan continuó: «Estos hombres son conocidos por nosotros. Han cazado a nuestro pueblo durante años, vendiendo a nuestros hermanos como esclavos. Han destruido familias enteras. Son enemigos no solo tuyos, sino de todos los que valoran la justicia.
El jefe hizo otra señal. 3 guerreros se adelantaron, y Tomás reconoció con horror los cuerpos atados en sus caballos. Eran Durán y 2 de sus hombres, golpeados pero vivos, amordazados y aterrorizados. Sus ojos suplicaban mientras los arrojaban al suelo frente al porche. «Los encontramos acampados a 5 kilómetros de aquí», explicó Nantán. «Planeaban atacar al amanecer. Ahora la decisión es tuya. Según nuestra ley, tú fuiste el ofendido. Tú decides su destino». Tomás sintió que el mundo giraba. Nunca había tenido ese tipo de poder sobre otras vidas. Miró a los cazadores, hombres que momentos antes representaban su muerte segura, ahora completamente a su merced. Durán intentaba hablar a través de la mordaza, sus ojos inyectados de pánico. «¿Dónde están los otros 2?», preguntó Tomás. «Huyeron cuando nos vieron llegar», respondió Calla. «Cobardes hasta el final». Tomás se sentó en los escalones del porche, su cabeza entre las manos. No era un hombre violento. La idea de ordenar una ejecución le revolvía el estómago. Pero estos hombres habían destruido su propiedad, amenazado su vida, y habían cazado personas inocentes durante años. «No puedo matarlos», dijo finalmente, levantando la vista hacia Nantán. «No soy ese tipo de hombre». El jefe apache asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. La misericordia es también una forma de fortaleza, pero estos hombres no pueden quedar libres para continuar su cacería. «Llévenlos al pueblo», sugirió Tomás. «Hay un alguacil allí, don Fernando. Es un hombre justo. Estos cazadores tienen recompensas sobre sus cabezas por crímenes en 3 estados. La ley se encargará de ellos». Nantán consideró esto por un momento largo, luego asintió con aprobación. «Sabiduría es elegir justicia sobre venganza. Tu decisión te honra». Los guerreros cargaron a los prisioneros en caballos y partieron hacia San Miguel de las Piedras. Nantán se acercó nuevamente a Tomás. «Hay una última cosa que debes saber. Tu acción ha creado un lazo entre nosotros. Si alguna vez necesitas ayuda, envía un mensaje hacia las montañas del norte. Si alguna vez tu vida está en peligro, dispara 3 veces al aire al amanecer. Mi pueblo responderá». Tomás sintió lágrimas quemando sus ojos. Era más de lo que jamás hubiera esperado. «No sé qué decir. Yo solo hice lo que sentía correcto». «Por eso exactamente mereces esta alianza», respondió el jefe. «Los hombres que hacen lo correcto sin esperar recompensa son los más raros y valiosos. Escucha, si has llegado hasta aquí en esta historia, ya eres parte de algo especial. Esta no es solo una historia, es un recordatorio de que nuestras decisiones importan. Suscríbete al canal ahora mismo si quieres seguir descubriendo historias que te hacen creer en la humanidad. Dale like si Tomás te ha inspirado. Porque el mundo necesita más personas dispuestas a hacer lo correcto, aunque les cueste todo. Los siguientes días transformaron completamente el rancho de Tomás. 20 guerreros apache se quedaron para ayudar con la reconstrucción. Trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, sus manos expertas levantando un nuevo establo y granero con velocidad impresionante. Tomás trabajaba junto a ellos, aprendiendo técnicas que los apache habían perfeccionado durante generaciones. La noticia de lo sucedido se extendió por San Miguel de las Piedras como fuego en pasto seco. Los habitantes del pueblo tenían opiniones divididas. Algunos admiraban el coraje de Tomás. Otros murmuraban con desaprobación sobre su alianza con los apaches, temiendo represalias. Don Fernando, el alguacil, visitó el rancho personalmente. Era un hombre de unos 60 años, veterano de múltiples conflictos fronterizos, con un sentido pragmático de justicia. Se sentó con Tomás en el nuevo porche, observando a los guerreros trabajar. «Has hecho algo muy peligroso, Tomás», dijo el alguacil, «y también algo muy valiente. Los cazadores que entregaste tenían recompensas por crímenes que incluyen asesinato y secuestro. Serán ahorcados dentro de un mes».
Tomás asintió sin arrepentimiento. ¿Y qué hay de mi situación? ¿Habrá problemas con las autoridades? Don Fernando rió con amargura. Las autoridades tienen problemas mayores que un ranchero que hizo amistad con apaches. Mientras mantengas la paz, nadie se molestará en investigar. Cuando el establo y granero estuvieron terminados, Nantán anunció que era momento de partir. Pero antes hizo algo que sorprendió a todos. Llamó a Tomás al centro del campamento temporal cerca del rancho. Frente a todos los guerreros, Nantán habló en apache durante varios minutos. Luego Nalin tradujo. Mi padre dice que has demostrado ser un hombre de honor. Te da el nombre apache de Nalkai Bique, que significa el que camina con justicia. Este nombre te identifica como amigo de nuestro pueblo. Cualquier apache que lo escuche te tratará como hermano. Tomás sintió el peso de ese regalo. No era solo un título, era una protección, un reconocimiento que podía significar la diferencia entre la vida y la muerte en las tierras fronterizas peligrosas del norte de México. Los guerreros comenzaron a partir al día siguiente. Calla y Nalin fueron las últimas en irse. Antes de montar, Calla se acercó a Tomás y le entregó un cuchillo con trabajo de cuentas intrincado en el mango. Para que recuerdes, dijo simplemente, sus ojos brillando. Tomás las vio partir, Luna llevando a las hermanas de regreso a su hogar. El rancho quedó en silencio nuevamente, pero era un silencio diferente. No era el vacío de la desolación, sino la quietud de la paz ganada. 3 meses después, el rancho era irreconocible. Con el dinero de las barras de plata, Tomás pudo pagar todas sus deudas y comprar nuevo ganado. Las construcciones levantadas por los guerreros resistían mejor que las antiguas. El pozo, que habían ayudado a profundizar, producía agua abundante incluso en los días más secos, pero los cambios más profundos no eran materiales. Tomás había encontrado un propósito renovado. Comenzó a servir como intermediario entre el pueblo de San Miguel y los grupos apaches que ocasionalmente necesitaban comerciar. Su reputación como Nalkai Bique le daba credibilidad con ambos lados. No todos estaban felices con este nuevo rol. Algunos rancheros vecinos lo veían con desconfianza. Hubo momentos tensos, encuentros donde las palabras casi se convertían en violencia. Pero don Fernando y el padre Miguel defendieron consistentemente a Tomás, explicando que la paz era más valiosa que el orgullo. Una tarde de noviembre, Tomás estaba reparando una cerca cuando vio polvo en el horizonte. Reconoció rápidamente la silueta. Era Luna, y montada en ella venía Nalin, sola esta vez. Se bajó del caballo con urgencia. Habló rápidamente. Había problemas. Un grupo de bandidos estaba atacando caravanas comerciales cerca del territorio apache. Ya habían matado a varias personas, incluyendo mujeres y niños. Mi padre pide tu ayuda, dijo Nalin. Conoces a la gente del pueblo. Puedes organizar una respuesta que nosotros no podemos. Necesitamos aliados. Tomás no dudó. Cabalgó hacia San Miguel esa misma tarde, reuniendo a don Fernando y a los hombres del pueblo que confiaban en él. Después de horas de debate, se formó un grupo de 20 hombres. Partieron al amanecer siguiente. La operación conjunta fue un éxito sorprendente. Los bandidos no anticiparon una fuerza coordinada de guerreros experimentados y rancheros armados. Fueron capturados después de un breve enfrentamiento, con solo heridas menores de ambos lados. Cuando los prisioneros fueron entregados a las autoridades, la historia de la cooperación se extendió. Algunos funcionarios quedaron impresionados. Otros, los más corruptos, quedaron molestos. Pero el precedente estaba establecido. Tomás regresó a su rancho una semana después, agotado pero satisfecho. Nantán lo había invitado a su campamento, un honor raramente extendido a forasteros. Allí compartió comida con familias apaches, escuchó sus historias, entendió sus luchas.
Ya no eran el otro para él, sino simplemente personas tratando de sobrevivir. El padre Miguel visitó el rancho en diciembre, trayendo noticias. El obispo regional había escuchado sobre las acciones de Tomás y estaba considerando establecer una misión neutral en la zona, un lugar donde tanto mexicanos como apaches pudieran comerciar sin temor. Querían la opinión de Tomás sobre dónde establecerla. Mientras el año llegaba a su fin, Tomás se sentó en su porche bajo las estrellas, el cuchillo de calla en su cinturón, el nombre apache en su corazón. Pensó en María, preguntándose si estaría orgullosa. Pensó en ese día cuando eligió salvar a dos hermanas sobre su propia seguridad. Una decisión había cambiado todo. Antes de que termine esta historia, quiero pedirte algo. Si Tomás te enseñó que vale la pena hacer lo correcto, aunque cueste todo, suscríbete a este canal. Comparte este video con alguien que necesite recordar que la bondad nunca es desperdiciada. Porque historias como esta no solo entretienen, transforman. Y tú puedes ser parte de mantener viva esta llama de esperanza. El Rancho Mendoza se había convertido en algo que nadie podría haber imaginado 5 años atrás. Lo que comenzó como una propiedad arruinada, ahora prosperaba como un punto de encuentro neutral entre dos mundos que históricamente solo se habían encontrado con violencia. Tomás caminaba por los campos verdes, resultado de sistemas de irrigación que los apaches le habían enseñado. El ganado pastaba tranquilamente, pero más importante que cualquier éxito material era lo que el rancho representaba. La misión que el padre Miguel había propuesto se había establecido en terreno adyacente. Era un edificio modesto de adobe con una capilla pequeña, una enfermería y espacios para comercio. Allí, familias mexicanas y apaches intercambiaban bienes semanalmente, pieles por herramientas, artesanías por provisiones, conocimiento por conocimiento. Calla había regresado hacía 2 años, esta vez no huyendo, sino eligiendo quedarse. Trabajaba en la enfermería, su conocimiento de medicina tradicional complementando técnicas modernas. Juntas salvaban vidas que antes simplemente se habrían perdido. Nalin visitaba menos frecuentemente, pero sus visitas eran significativas. Se había convertido en una líder entre su pueblo, abogando por la coexistencia pacífica sin sacrificar identidad cultural. Llevaba las lecciones aprendidas en el rancho de regreso a su comunidad. Tomás nunca se había vuelto a casar. El recuerdo de María permanecía demasiado presente, pero su soledad se había transformado en algo diferente, no el aislamiento doloroso de antes, sino una soledad elegida, llena de propósito. Nantán había envejecido visiblemente. Tomás lo había visitado el mes anterior, viendo cómo el gran jefe ahora caminaba con bastón, pero sus ojos mantenían esa intensidad penetrante. Durante esa visita, sentados junto a una fogata, Nantán había reflexionado. Cuando mis hijas llegaron ese día, pensé que habías hecho algo simple. Salvar 2 vidas. No entendí entonces que habías plantado algo mucho más grande, una semilla de posibilidad que nadie creía que pudiera crecer en esta tierra dura. Tomás había respondido con honestidad. Yo tampoco lo entendí. Solo sabía que no podía vivir conmigo mismo si no hacía lo correcto. Todo lo demás simplemente sucedió. Ahí está la verdadera sabiduría, había replicado Nantán. Los grandes cambios no vienen de planes elaborados, vienen de una persona eligiendo hacer lo correcto en un momento crítico, sin calcular el costo. Ahora, de regreso en su rancho, Tomás pensaba en esas palabras mientras observaba el atardecer. La vida en la frontera seguía siendo dura. Había sequías, enfermedades, ocasionales brotes de violencia. Pero existía algo que no había existido antes, esperanza fundamentada en experiencia real. 2 generaciones de niños, tanto mexicanos como apaches, estaban creciendo viendo cooperación donde sus padres solo habían conocido conflicto. Esos niños,
Jugaban juntos en los terrenos de la misión, aprendían juntos, compartían comidas. Luna había muerto el invierno pasado, vieja y cansada, pero rodeada de cuidados. Thomas la había enterrado en una colina con vista al valle. Kaya y Nalin habían estado presentes, cantando canciones tradicionales que hablaban del ciclo de la vida y la gratitud. De ese caballo, ese último regalo desesperado, había brotado algo que nadie podría haber predicho. Un futuro diferente, frágil todavía, pero real. Thomas no era tan ingenuo como para creer que había resuelto siglos de conflicto, pero había probado que otro camino era posible. Esa noche, sentado en su porche, Thomas escuchó el sonido de cascos acercándose. Era Carlos, el nuevo alguacil, acompañado por dos guerreros apaches jóvenes. Venían a pedirle consejo sobre una disputa territorial. Thomas sonrió y se preparó para otra noche de negociación. Esto era su vida ahora. Construir puentes palabra por palabra, decisión por decisión, día tras día. No era glorioso. No había multitudes aplaudiendo ni reconocimiento oficial. Pero cuando cerraba los ojos por las noches, Thomas dormía con la conciencia tranquila. Había tomado la vida que el destino le había dado y la había transformado en algo que importaba. No para las páginas de historia, sino para las personas reales cuyas vidas tocaba diariamente. En las montañas distantes, donde Nantán descansaba rodeado por su familia, el viejo jefe también miraba las mismas estrellas. Pensaba en el ranchero solitario que había elegido el honor sobre la supervivencia, y sonreía sabiendo que su pueblo tenía un aliado verdadero, algo más raro y valioso que todo el oro del mundo. Y en algún lugar entre esos dos hombres, en el espacio que habían creado juntos con coraje y confianza, crecía silenciosamente algo hermoso. La prueba viviente de que la humanidad compartida podía trascender cualquier división, si tan solo alguien tenía el valor de dar el primer paso. Tomás Mendoza había dado ese paso sin saber hacia dónde conduciría. Ahora entendía finalmente la verdad que María siempre había sabido. Un mundo mejor no se construye con grandes gestos heroicos, sino con la acumulación de miles de pequeñas elecciones correctas, hechas por personas ordinarias en momentos extraordinarios. Y esa fue la verdadera historia del ranchero que dio su último caballo a dos hermanas apache, y con ese acto simple cambió el destino de todos los que lo rodeaban.